Gallo Asesores patrocina Analízale. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Analízale. Vamos a comenzar hablando de datos, dando datos. 1.895 personas son diagnosticadas de esclerosis múltiple cada año en España. En el programa de hoy nos vamos a centrar en esta enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central y que, por lo tanto, puede manifestarse en muchas partes del cuerpo y de maneras muy diferentes, además, ocasionando en las personas que la padecen diferentes síntomas que además pueden ser de mayor o menor intensidad. Como dato, en la actualidad en este país ya son más de 55.000 personas las afectadas, diagnosticadas con esta patología. Pero, ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿Por qué se habla de la enfermedad de las 1000 caras? ¿Qué significa el término autoinmune? ¿Cuáles son sus tipos? ¿O por qué se habla de brotes? ¿Hay algún factor que pueda prevenirla o algún factor que pueda desencadenarla? ¿Existen tratamientos efectivos? Vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas, pero también abordaremos el aspecto psicosocial del paciente y de su entorno. En este punto desarrollaremos cuál es el papel fundamental que ofrecen asociaciones como Esclerosis Múltiple León. Y por supuesto hablaremos también del papel fundamental de la investigación y los últimos avances científicos que pueden mejorar la calidad de vida en cuanto a rehabilitación o reacondicionamiento, incluso dar con las futuras claves para su curación. Bienvenidos a Analízale, esclerosis múltiple. ¿Aún no conoces Red Lion? Se trata de una operadora móvil 100% León que conecta con lo nuestro, con nuestra tierra, con nuestra gente y con nuestra forma de ver y de entender el mundo. Cuentan con cobertura de primer nivel y precios adecuados a tus necesidades. Toma nota. Fibra de 600 megas, 50 gigas en el móvil y llamadas totalmente ilimitadas, tan solo 45 € IVA incluido. Y si solo quieres fibra en casa de 300 megas, 25 € IVA incluido. Si lo que necesitas es más internet en el móvil, esta tarifa te puede interesar. 30 gigas. 6.000 minutos en llamadas por 15 € IVA incluido. Pero si hablas más que navegas, esta opción puede ser la tuya. 5 gigas en el móvil y llamadas ilimitadas por tan solo 7 € IVA incluido. ¿A qué te presta? Pues no lo pienses más. Red Lion es León. Por identidad y honestidad, ven a formar parte de esta familia. Y es que conectar con lo nuestro nunca fue tan fácil. Conéctate a tu tarifa cazurra con Red Lion. Llama gratis al 987 831 000 o entra en la página web redliontelco.es y elige tu tarifa. Red Lion, ¿a qué te presta? Y para desarrollar y hablar, tratar de definir todas estas incógnitas que desarrollábamos en el inicio del programa, contamos por supuesto con analistas y con expertos que conocen muy de cerca la esclerosis múltiple. Por eso quiero dar la bienvenida a este programa a Lorena López. Ella es presidenta de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple Castilla y León y además vicepresidenta y gerente de Esclerosis Múltiple León. Lorena, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por tu iniciativa de darnos voz y un espacio. Seguro que hay muchas personas en su casa que han recibido el varapalo del diagnóstico, de eso hablaremos ahora, de una enfermedad que yo decía en la introducción, denominada de las 1000 caras. Sí, porque al final no conoces, porque veas a un paciente, no conoces la enfermedad. Cada paciente arrastramos una cosa diferente y distinta. Nos vamos también a desplazar telemáticamente hasta el Hospital Nacional de Parapléjicos para hablar también con un investigador. Él es biólogo, es investigador principal del grupo de neuroinmunopreparación de este hospital. Diego Clemente, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Hablábamos de una enfermedad de las 1000 caras que es muy heterogénea. Brevemente, por definir ese término, ¿qué significa heterogénea, Diego? Significa que cada persona tiene una enfermedad diferente, con unos síntomas diferentes
y con una agresividad de la enfermedad propia de cada paciente. Es decir, que no hay dos esclerosis múltiples iguales. También contamos con Susana Cordero Niño, educadora social de esclerosis múltiple León. Buenas noches. Buenas noches. Porque vamos a hablar del papel psicológico del paciente cuando recibe la noticia durante los tratamientos, pero también del papel fundamental de la familia y los amigos, ¿no?, de su entorno social. Es una gran red de apoyo que al final es una parte fundamental en el momento del diagnóstico y todo el transcurso de... No solamente la parte física, que afecta físicamente, sino la parte psicosocial. Y más invitados que conoceremos a lo largo del programa. Pero lo primero, si les parece, vamos a contextualizar. Agradecemos desde aquí a la Federación Española de Esclerosis Múltiple por facilitarnos muchos datos e infografías que nos ayudarán a entender mejor qué es exactamente la esclerosis múltiple. Y para ello nos han facilitado este vídeo explicativo. Una bombilla funciona gracias a un cable que hace llegar la corriente eléctrica hasta ella. Si el cable está pelado, la corriente no llega bien y la bombilla se enciende de manera irregular. En las personas, los cables serían las fibras nerviosas que van desde el cerebro al resto del cuerpo, recibiendo y enviando órdenes. Caminar, ver, hablar. Cuando la mielina que cubre los axones de las neuronas está dañada, el mensaje no llega bien. Esto es lo que sucede en las personas con esclerosis múltiple. Bueno, pues esto es brevemente la explicación muy sencilla, muy somera de lo que es la esclerosis múltiple. Pero yo creo que muy visual y es una forma muy buena de que la gente se pueda dar cuenta de lo que nos pasa a las personas con esclerosis múltiple de una manera pues muy divulgativa. Yo creo que Esclerosis Múltiple España en estos vídeos lo hace muy directo. Son una especie de cortocircuitos, no dejamos de ser, nuestro sistema nervioso funciona a base de impulsos, ¿no? Claro, yo toda la información y todo mi punto de vista es como paciente, no como médico, pero sí, al final la forma de entenderlo nosotros, ¿no?, es que se han cortado los cables, que no pasa la información, aunque tú enciendas el interruptor, pues no llega, la luz no se enciende. Y claro, pues el circuito pues es muy grande en nuestro cuerpo. Básicamente, Diego Clemente, este circuito está rodeado por unas fundas, como los cables, como los cables que utilizamos habitualmente en nuestra casa, ¿no? Y esa funda, que es la mielina, se va destruyendo. Esta es básicamente la explicación que hemos visto, ¿no? ¿Es así? Sí, es exactamente eso. Es una estructura que tienen las neuronas alrededor de una larga prolongación que se denomina axón, que comunica unas neuronas con otras, y además de aislarlo, pues sirve para que el impulso nervioso vaya a una velocidad adecuada para que podamos producir los movimientos y los pensamientos que tenemos habitualmente y sentir las sensaciones que sentimos habitualmente. Cuando esto se ve dañado, pues el impulso nervioso no se conduce a la misma velocidad y depende del lugar donde esté el daño en el sistema nervioso de las personas que tienen la enfermedad, pues pueden tener síntomas sensitivos, motores, sexuales, cognitivos, de muchos tipos. Ahora analizamos qué es lo que puede producir esto, por qué, quién produce ese daño, por qué se llama autoinmune y muchos más datos, pero vamos a conocer con datos precisamente cuál es la esclerosis múltiple en cifras, en números, a nivel global, a nivel europeo, a nivel país y también en León. Esclerosis múltiple en todo el mundo se conocen 2.800.000 casos de personas con esclerosis múltiple en todo el mundo. En Europa, concretamente, afecta a 1 millón de personas. Ojo, esclerosis múltiple diagnosticada. En España más de 55.000 personas la tienen, Castilla y León 3.940 y concretamente en la provincia de León 883 personas están diagnosticadas con esclerosis múltiple en León. Son datos que ponen de manifiesto una cifra que no es muy elevada, pero
tampoco se trata de una enfermedad tremendamente rara, ¿no, Lorena? Y además tenemos que decir que son cifras aproximadas. No existe ni a nivel provincial, ni regional, ni nacional, ni internacional siquiera, unos datos contrastados en cuanto al número de pacientes que podamos nunca trasladar, que es una de las cosas que nos parece muy importante para poder hablar de realidades. Entonces son datos aproximados que seguramente nos podamos encontrar incluso con más casos de personas con esclerosis múltiple. A la hora de definir la esclerosis vamos a definir los aspectos físicos, también genéticos o de predisposición, de vida saludable y otras muchas cuestiones, pero también los psicosociales. Hemos preparado esta pantalla sobre lo que define un poquito en conjunto, en general, qué es la esclerosis múltiple. Precisamente la esclerosis múltiple es heterogénea, lo ha explicado muy bien nuestro doctor, biólogo, también recibe el nombre de la enfermedad de las 1000 caras. Es neurológica porque falla la transmisión del impulso nervioso, como hemos definido. Tiene diversos síntomas, problemas de movilidad, sensitivos, de visión, fatiga, dificultades cognitivas. 3 de cada 4 personas, este dato vamos a incidir en él, son mujeres. Es impredecible, no se puede prever cómo comienza ni con certeza cuándo puede empeorar o los brotes que suelen dar. Aparece en adultos jóvenes, la media de edad ahora la vemos, de 50 años, y no se conoce ni la causa ni la cura. La investigación y el apoyo a través de asociaciones y de apoyo a la investigación es fundamental. Yo creo que es que con esas características estamos definiendo pues, a una enfermedad que no puede tratarse únicamente desde el punto de vista sanitario, como bien dices tú, sino que tiene que ser desde un punto de vista sociosanitario. Es que la descripción que estás haciendo realmente es muy dura a la hora de todas esas definiciones. Claro, porque precisamente esa es la definición de heterogénea. La edad y prevalencia de la enfermedad, vamos a verla también en la pantalla, porque llama la atención cuando lo vemos en estos números. Precisamente, edad media del paciente de esclerosis múltiple, tanto hombres como mujeres, hay muy poca diferencia entre las edades, ronda los 51 años de edad. Esclerosis múltiple en España, decíamos que había cerca de 55.000 personas. Incidencia y prevalencia. La incidencia nos marca 4 casos por cada 100.000 habitantes, ahora que está de moda con la pandemia del coronavirus. Esto significa que cerca o más de 1.800 personas en España son diagnosticadas con nuevos casos de esclerosis múltiple, es decir, cada año hay unas 2.000 personas, 1.800 y pico, que añaden o van sumando datos a esta cifra, ¿no? Yo aquí me gustaría poner un poco más el dedo en la herida para decir que la edad de diagnóstico normalmente en esta patología es entre los 20 y los 40 años, que es un poco más hiriente, y que es la segunda causa de discapacidad en jóvenes después de los accidentes de tráfico. Entonces me parece que es un poco aumentar un poco más esa información que nos estás dando tú para ponerle un poco más de importancia a lo que nosotros llamamos la prevalencia y lo que es la enfermedad. Ajá. Vamos a hablar ahora con Diego, porque me gustaría detenerme ahora con un poco más de detalle en ese aspecto científico. La sustancia llamada mielina va desapareciendo. ¿Qué es lo que destruye la mielina? ¿Por qué desaparece la mielina que recubre el nervio? Bueno, pues porque no se sabe la razón exacta, pero el sistema inmunológico comienza a pensar que la mielina del sistema nervioso es algo ajeno a nuestro organismo y por eso se produce una reacción autoinmune, es decir, que nuestro propio cuerpo ataca a alguna parte de nuestro organismo y eso en este caso es la mielina. ¿Quién produce la destrucción de la vaina de mielina? Pues como digo, los glóbulos blancos que salen de la sangre, entran en el sistema nervioso central pensando que esa mielina es algo que debes de eliminar como si fuera un patógeno y terminan no solo destruyendo la vaina de mielina, sino también afectando a las propias neuronas, porque la enfermedad, la esclerosis múltiple, no solo es una enfermedad desmielinizante, que es lo que significa que se vaya destruyendo la vaina de mielina, sino que también es neurodegenerativa, porque produce pérdida de las propias neuronas. Y esto trae consecuencias también sintomatológicas y en la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad y de sus familiares. ¿Hay algún factor que pueda predeterminar a una persona a padecer esclerosis múltiple, a que su sistema inmune, por falta de madurez, por algún familiar, algún factor genético, algún virus que se está analizando que pudiese ser ese virus gatillo que pueda desencadenar? ¿Se sabe ya con certeza alguna causa que pueda provocar esto?
No, ojalá se supiera cuál es la causa de la esclerosis múltiple, porque entonces los tratamientos serían mucho más dirigidos, ¿no? Actualmente son tratamientos cada vez más eficaces, cada vez más específicos de una diana concreta, pero no se sabe cuál es la causa. Actualmente se habla de factores de riesgo. Los factores de riesgo son de dos tipos, los genéticos y los ambientales. Podemos decir claramente que la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria. Es decir, que si una persona la padece, no se la va a transmitir a los hijos. Para que os hagáis una idea, el riesgo de padecer esclerosis múltiple cuando un hermano gemelo tiene la enfermedad, el otro hermano gemelo tiene un 25% de probabilidad, 25-30% de probabilidades de padecer la enfermedad. Y esto, que parece mucho, es muy poco teniendo en cuenta que los hermanos gemelos tienen todos los genes iguales. Entonces, hay otras causas que se llaman ambientales que pueden predisponer a las personas a padecer la enfermedad. Algunas de las cuales, y de las que más se conoce, y de las que más datos se tiene, por ejemplo, es el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo muy claro para el padecer la esclerosis múltiple. No solo para la esclerosis múltiple, pero también en este caso. La obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para padecer esclerosis múltiple. Estar expuesto a determinados ambientes, como por ejemplo pinturas, una fábrica de pinturas u otros químicos, también es un factor de riesgo. Y dentro de las causas genéticas, sí que es verdad que muchos de los pacientes tienen alguna pequeña modificación, que ni siquiera es una alteración grave, en algunos de los genes relacionados con la respuesta inmunológica. Pero tener esta alteración no significa que vayas a padecer la enfermedad. Se necesitan factores ambientales, factores genéticos, incluso en la exposición de los dos podrías no desarrollar la enfermedad. Por tanto, a día de hoy no se conoce con certeza cuál es la causa de la enfermedad. ¿Cómo aparece de repente la esclerosis múltiple y qué es un brote exactamente? Bueno, pues un brote es un momento en el que una persona que tiene la enfermedad padece una serie de síntomas que pueden ser sensitivos o motores y que le dura 24 horas. Una vez que le dura 24 horas se considera un brote. Si le dura menos de 24 horas se suele denominar pseudobrote. Pero un brote es cuando estos síntomas, que pueden ser desde un hormigueo en los dedos de las manos, puede ser una pérdida de visión o ver doble. Cada brote es diferente y ya te digo, hay brotes sensitivos, hay brotes motores e incluso se habla de brotes cognitivos, de personas que tienen una alteración cognitiva en un momento determinado y que luego se pueden recuperar. De los brotes, los pacientes se pueden recuperar o no. Normalmente los primeros brotes los pacientes se suelen recuperar del todo y no dejar secuelas, pero conforme va avanzando la enfermedad, pues pueden no recuperarse del todo y va aumentando poco a poco la discapacidad de los pacientes. En este punto, digo, me gustaría abordar el tema de los tipos de esclerosis múltiple que se conocen dentro de la múltiple, hablamos, no de otros tipos de esclerosis porque hay más. Hay 4 grandes familias o 4 grandes tipos de esclerosis múltiple que hemos definido en la siguiente pantalla y quería muy brevemente pues, detenerme en esta explicación sobre precisamente los tipos de esclerosis múltiple, los vamos a ver enseguida. Estos son los 4 tipos que hemos desarrollado en base a lo que dice la ciencia, ¿no? Síndrome clásico aislado, el primer episodio de síntomas ya causa inflamación o desmielinización, recuperación completa o parcial, suele ser habitual en estos casos, la esclerosis múltiple remitente recurrente, que afecta al 85% de personas con esclerosis múltiple, es la que más abunda. Los brotes son imprevisibles, hemos hablado ya de esto, la duración de días o semanas, incluso puede ser de meses, de ese brote, esclerosis múltiple secundaria progresiva, entre el 50% al 70% de los que han padecido la esclerosis recurrente la desarrollan y la discapacidad puede empeorar con el paso del tiempo. Y la esclerosis múltiple primaria progresiva, que afecta entre el 10 y el 15% de personas diagnosticadas con una discapacidad que empeora gradualmente con el paso del tiempo. Estos son básicamente los 4 tipos, doctor, de esclerosis múltiple que conocemos, ¿no? O que podemos definir. Sí, una pequeña aclaración. El primero de los nombres que indicas no es síndrome clásico aislado, sino síndrome clínico aislado, de las siglas CIS, que se denomina.
Y tampoco se considera exactamente un tipo de esclerosis múltiple, pero sí que es el inicio de la enfermedad en el 85% de los pacientes. Digamos que es cuando un paciente tiene un primer brote que todavía no se puede definir como esclerosis múltiple o que todavía no se define del todo como esclerosis múltiple. Y los otros están muy bien definidos. El 85% de las personas, mayoritariamente mujeres, tienen la forma en brotes, la forma recurrente remitente o remitente recidivante, y luego hay entre un 50 y un 70% de los pacientes de esta forma que evolucionan hacia una forma secundariamente progresiva, en la que ya no hay brotes y la discapacidad va aumentando de manera paulatina y continuada en el tiempo, y hay entre un 10, 12, 15% de pacientes que tienen la esclerosis multiplicariamente progresiva, en la que no hay brotes, al menos brotes detectables clínicamente, y que padecen esta enfermedad progresiva y paulatina desde el inicio de la enfermedad. En ese caso, ahí la tasa entre sexos está entre el 50% de hombres y 50% de mujeres en esa esclerosis, pero la más habitual, la que cursa con brotes, aproximadamente el 75% de los pacientes son mujeres. Afortunadamente la investigación, gracias a la investigación y al desarrollo de nuevos fármacos, nuevas técnicas, bueno, pues los brotes que puedan ir surgiendo se pueden ir controlando de alguna manera, y en este punto es fundamental. Ya le pido muchísima brevedad la investigación y el análisis de el por qué se genera esto, sobre todo también para poder abordar, una vez que vemos a un paciente con el brote, esa rehabilitación o esa recuperación, ¿no? que sea lo más efectiva posible, ¿no? Bueno, la investigación es fundamental, que os voy a contar yo, porque es mi trabajo y además es que creo en ella plenamente, pero es que la investigación en esclerosis múltiple va dando sus frutos. Hace 25 años, no existía ningún fármaco específico para la esclerosis múltiple, y hoy en día estamos hablando de 15, 17 moléculas diferentes para tratar la enfermedad y controlarla, unas para formas más agresivas, otras para formas menos agresivas, menos activas, que dicen los neurólogos. Es decir, que si no hubiera investigación no existirían todos estos fármacos. Quedan muchísimas preguntas pendientes que resolver, y en eso estamos trabajando en muchísimos laboratorios en todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor Diego Clemente, por habernos atendido y haber desarrollado de una manera tan breve pero tan bien cuál es básicamente la explicación o lo que dice la ciencia sobre esta enfermedad que afecta a mucha gente, que seguramente esta noche nos esté viendo y que bueno, puedan estar más consolados sabiendo que ya no es la esclerosis múltiple lo que sucedía hace 20 años, gracias precisamente a la investigación. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros y espero veros pronto allí en León, que voy a asistir a un acto de recaudación de fondos para nuestro laboratorio, organizado por Héctor Álvarez, que se llama Trail Fashion Music, y bueno, estaré allí el 21 de noviembre con todos. El 20 de noviembre. Muy bien. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Bueno, un saludo. Gracias. Hablábamos de esta enfermedad y fíjese, Lorena, que todo el mundo, cuando hablamos con lugares de referencia en esclerosis múltiple, tanto la Federación Nacional como Diego y otros muchos, nos hablan del papel fundamental y en este caso las virtudes que tiene dentro del grupo asociativo la Asociación de León, Esclerosis Múltiple León. Me sacas los colores, pero muchísimas gracias. La verdad que es un trabajo que se ha desarrollado llevamos más de 21 años trabajando con las personas con esclerosis múltiple en León. La verdad es que es una trayectoria larga, pero que a día de hoy es cierto que podemos decir que desarrollamos un trabajo integral, muy completo y con grandes profesionales dentro de la entidad que dan respuesta a las diferentes situaciones que los pacientes que sufren la enfermedad pues puedan necesitar. Entonces, bueno, tenemos aquí un ejemplo. Ahora hablamos de esta cuestión porque y hablaremos de la recuperación, de la rehabilitación y de un concepto que me han explicado muy bien y que enseguida vamos a desarrollar, que no tiene que ver con la rehabilitación, sino que se llama reacondicionamiento. Fundamental, que el paciente asuma lo que tiene y reacondicionar esas tareas. Ahora ahondamos en este término, pero será en la segunda parte. Nos decía Lorena que es conveniente definir también el papel de la familia
y lo que pasa por la cabeza de un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple, con un brote. Ese paciente parece que de repente pues, tiene algo, no sabe lo que es, que dura en el tiempo y que puede tener consecuencias. Y en este punto es clave la función de los psicólogos, ¿no?, y educadores sociales. Claro, hacemos un abordaje interdisciplinar desde el punto de vista de los psicólogos, de los educadores sociales, fisioterapeutas. Hacemos pues esa atención integral que requiere esta enfermedad. En el momento del diagnóstico es verdad que ya por la propia naturaleza de la enfermedad se llega a un estado de completa inopia, porque no conoces la enfermedad. Es una enfermedad que en muchos casos es invisible, al menos puedes experimentar algunos síntomas que ni siquiera puedes, o en un primer momento igual asocias a la propia enfermedad. Entonces necesitas respuestas, necesitas información, y ahí entramos nosotros con la articulación de todos los recursos que pueden venir bien a una persona dependiendo del momento en el que se encuentre la enfermedad, del momento personal, en función de cada historia vital de cada persona. Se puede perder el rumbo con una enfermedad así, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los síntomas entonces de la esclerosis múltiple y qué tienen que ver en esa parte psicológica y psicosocial? Porque los síntomas se definen de dos maneras, los visibles, como veremos en esta pantalla, y los invisibles. A mí me gustaría decir que tenemos como, si cerramos todos los ojos, ¿no?, y pensamos en una persona con esclerosis múltiple, nos imaginamos una silla de ruedas. Entonces ahí tenemos mucho que hablar para poder enseñar a la gente que no solamente son síntomas motores, que hay mucho más detrás de la esclerosis múltiple. Aquí los vamos a ver, estos son los síntomas. Los visibles pueden ser problemas de vejiga, trastornos del habla, temblores, falta de coordinación, ataxia, y los invisibles. Vemos los que hay aquí, ¿no? Problemas de movilidad, trastornos cognitivos, visuales, espasticidad, fatiga, dificultad al tragar, emocionales, es parte de lo que tratáis también vosotros, pérdida de equilibrio, dolor, sensibilidad, vértigos, mareos. Bueno, vemos una cantidad de ellos terribles, sobre cada uno de ellos podríamos contar historias que han pasado a personas con esclerosis múltiple que realmente son llamativas, y de las que estamos constantemente intentando visibilizar para que no tengan que pasar por esas situaciones, en muchas ocasiones de incomprensión, claro, porque al final un síntoma motor pues es muy fácil de que todo el mundo tenga mucha consideración, y una fatiga extrema y que tengas la necesidad de, aunque tengas 40 años, ocupar una silla, un asiento en un autobús, pues igual eso en muchas ocasiones no se entiende ni se ve, porque no das el incluso perfil. Puede generar rechazo, ¿no? Porque no se conoce. No efectivamente, porque no das el perfil, y eso es poniendo un ejemplo súper suave. El paciente se siente perdido en este caso, ve que no se recupera, y ¿ahora qué hago? Se me acabó la vida, ¿no? Y la familia también, que tiene que pasar por ese trámite y tratar de ayudar a ese paciente. ¿Qué hacéis desde esclerosis múltiple para tratar estos factores? Los sociales, los del paciente y los de la familia. Pues ofrecemos diferentes servicios tanto al paciente como a estas familias, que al final pasan juntos por el mismo proceso, a una persona con mayor intensidad, pero bueno, la familia también está ahí. Entonces lo que hacemos es poner de su mano toda esa baraja de recursos a la cual pueden acceder, como lo que decía Lorena, ¿no? Legalizar un poco su discapacidad, su dependencia, para poder acceder de forma más sencilla a recursos que le pertenecen por tener esta enfermedad. Con las familias también se hace pues, atención social y psicológica para, bueno, pues para articular todos estos servicios otra vez. Hacemos orientación laboral con las familias que igual tienen que cambiar de trabajo para poder atender, o esta persona con esclerosis de repente se ve en un punto en el que no puede desarrollar su actividad laboral como antes. Recomendación: si acaban de diagnosticar a alguno de los espectadores que nos ven esclerosis múltiple, acudan inmediatamente a un lugar donde tratan habitualmente con esclerosis múltiple. Bueno, es que por un lado es lo normal, ¿no? Pues acudes al médico, en el que desde la parte sanitaria te van a tratar y te van a dar todas las opciones que existen y que están en tu mano, y que es lo propio, pero es que la esclerosis múltiple va más allá, y llegamos a nuestra casa después de esa consulta de 5 minutos del médico, necesitamos algo más, que es lo que nosotros podemos ofrecerle. Y esto es lo que ofrece precisamente Esclerosis Múltiple León. 371 socios, muy poquitos para la labor que estáis haciendo.
883 personas diagnosticadas en León. Pero eso está incluido el área de salud de Ponferrada y los socios de Ponferrada pues están unos 200, o sea que bueno, no está mal para... Claro, hacéis mucho, información, derechos, investigación, atención y la red nacional y la Federación Nacional que se mueve junto con vosotros para los poquitos socios que sois, ¿no? Aquí una recomendación. No tenemos esa costumbre, y no sé si se llamaría, pero ya es una cosa como españoles. Yo creo que no, el mundo asociativo lo vemos como muy distante, como que no es necesario, y para mí es muy importante, y en esto nos va mucho la experiencia de las personas asociadas, que cuando hay un diagnóstico acudan a la asociación en cualquier caso de las patologías que tengan, en nuestro caso, bueno, pues lógicamente, porque van a encontrar un poco más de lo que necesitan. Si me permiten el sinónimo, esclerosis múltiple León para un diagnóstico de esclerosis múltiple es igual a esperanza, digámoslo así, ¿no? Porque ofrece precisamente consuelo de saber que estáis tratando algo que sí que definís, que sí que conocéis, desde todos los aspectos posibles. Bueno, yo creo que lo que es muy importante decir, a mí eso sí que me gusta decirlo, es que las asociaciones hace 20 años se crearon entre pacientes y eran un lugar en el que los pacientes iban a conversar sobre sus cosas. Hoy por hoy son centros especializados, que en algunos casos, como es el de esclerosis múltiple León, está dirigido por paciente, ¿vale? Pero lo que se hace allí está llevado por profesionales, cada uno específico en su línea. Entonces me parece que es muy claro decir que no van a encontrar pacientes hablando de cosas de pacientes, sino profesionales para atenderles. Ahora abordamos más cuestiones relativas a la esclerosis múltiple y a esa recuperación, el reacondicionamiento, la rehabilitación, las recuperaciones y la investigación. No se me vayan. Bueno, pues continuamos en esta mesa sobre la esclerosis múltiple de análisis, acompañados por Lorena López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Castilla y León, vicepresidenta de Esclerosis Múltiple León y gerente también de la asociación, pero con nuevos invitados con los que vamos a tratar de ahondar en lo que ocurre después del brote, ¿no? En la recuperación, rehabilitación y reacondicionamiento. Y en este caso tenemos con nosotros a José Antonio de Paz, que es profesor en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, especialista en Medicina del Deporte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a Teresa Sánchez, que es fisioterapeuta de Esclerosis Múltiple León. Así es. Yo no sé por dónde empezar muy bien a definir esa recuperación, si por la fisioterapia o por el papel que juega precisamente el reacondicionamiento. ¿Qué es primero, la fisioterapia o el reacondicionamiento? La fisioterapia, vamos, sí. Lo que pasa es que en el caso de los afectados por esclerosis múltiple cambia un poco, digamos, el paradigma, porque no es lo mismo que me operen del cruzado, voy a la fisioterapia, a la rehabilitación, y una vez cuando estoy en condiciones me tienen que volver a entrenar para poder competir, etcétera. Sin embargo, los afectados por esclerosis múltiple, digamos, no hay una recuperación al 100% habitualmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primero hay que recuperar, hay que disminuir las contracturas, hay que dar masaje, hay que aumentar la movilidad, etcétera. Hay que trabajar el equilibrio, hay que enseñar a nuevas estrategias para entender las informaciones que recibe el sistema nervioso. Entonces, digamos, la primera parte del problema es que los afectados de esclerosis necesitan rehabilitación continuamente, igual que necesitamos acondicionamiento físico continuamente. Cuando finaliza el brote, Teresa, ¿qué es lo que hacéis con el paciente y cómo es ese proceso que desarrolláis con ellos? Bueno, en verdad lo ideal sería comenzar cuando estamos en brote. ¿Ah, sí? Sí. No es una contraindicación estar en fisioterapia mientras tienes un brote, siempre y cuando el brote te permita tener ciertas características pues, para estar en pie si necesitas rehabilitar la marcha. Si tienes un ataque con ataxia y tienes que estar con vértigos en la cama, pues obviamente no. Pero mientras estamos allí tenemos que tratar cada uno de los síntomas que van apareciendo. Como hemos dicho que es de las 1000 caras, en función de cada uno de los síntomas empezaremos in situ a trabajar cada uno de ellos. Si hemos tenido un brote en el que nos ha afectado la sensibilidad, comenzaremos en la sensibilidad. Si es por la movilidad, seguiremos con la movilidad. Todo. Es que son tan amplios y tan específicos
que no podemos tener solamente un tipo de rehabilitación. Hablábamos antes que ayuda y es fundamental la figura del psicólogo también y el estado anímico del paciente, ¿no? Vosotros ahí también jugáis un papel importante junto con el otro aspecto, el psicológico, ¿no? Sí, tenemos que trabajar muy unidos. De hecho, psicología deriva a fisioterapia y fisioterapia deriva a psicología. Es un papel muy conjunto y tenemos que darnos directrices para trabajar en común. Cuando vienen con nosotros a la fisioterapia, la valoración inicial que hacemos es durante 1 hora, no son sesiones de 5 minutos o de 10, y desde ese momento en el que los pacientes comienzan a contar todo lo que les pasa, es una descarga de emociones terrible que tenemos que trabajar después durante las sesiones. No les da ya miedo, ¿no? Cogen ya confianza, ven que pueden ir avanzando y lógicamente es un proceso que debe de aparecer, ¿no? Forma parte de esa recuperación. Por supuesto, tienen que tener confianza en la persona que va a estar con ellos tanto tiempo. ¿Cuánto tarda en recuperar? Claro, es de las 1000 caras, es heterogénea y es la gran pregunta que queremos hacer los que nos dedicamos a los datos cada día, ¿no? Sí. ¿Cuánto suele ser de media la recuperación de un paciente que haya perdido pues, parte de esa sensibilidad, movimiento, de equilibrio? Depende del tipo de afectación que haya tenido y de cómo de a tiempo se haya cogido el brote desde la parte del hospital de neurología. Hay muchas veces que en cuanto tienen un brote lo identifican correctamente y rápidamente van al hospital y se les pone un tratamiento adecuado, y otras veces por desconocimiento pues, van dejando que el brote avance y muchas veces aumenta, y cuando realizamos el tratamiento desde el hospital pues ya no llegamos tan a tiempo y las repercusiones son un poquito mayores. La educación al paciente ahí es fundamental. Puede variar, tenemos personas que llevan viniendo a rehabilitación durante 11 años, 2 veces a la semana y están estupendamente, otras personas que tienen un brote y quedan secuelas y otras personas que recuperan posterior al tratamiento que le realizan en neurología. Suele ser cada vez más abundante el último extremo, gracias también precisamente a la investigación, lo estábamos oyendo, ¿no? Sí, claro. No es como antes. ¿Y estos servicios los ofrece Esclerosis Múltiple León? Sí, claro, porque esas preguntas que te estás haciendo tú, yo creo que son las típicas preguntas que hacemos el primer día que entramos en la asociación. ¿Y cuándo voy a tener el siguiente brote? ¿Y cuánto me va a durar? ¿Y cómo me va a afectar? ¿Y me voy a poder recuperar? ¿Y voy a volver a tener todo ese tipo esa batería de preguntas? Y eso es lo que te encuentras cuando vas a esclerosis múltiple, en este caso, porque bueno, pues, los profesionales están acostumbrados y son profesionales en la materia para dar respuesta a esas preguntas que desgraciadamente no la tienen. Y que no... Servicio que dais con rehabilitación específica también desde la asociación, no solamente en el hospital, sino en la asociación. Bueno, es que no tenemos, dentro de la cartera de servicios sanitaria, no existe la rehabilitación para personas con esclerosis múltiple, ¿vale? Es una cosa de las que hacemos la asociación en la parte de reivindicación, ¿vale? Porque no existe. Entonces, bueno, pues esa rehabilitación solamente la vas a tener en la asociación. Y además deriváis pacientes también para el estudio y análisis y otra serie de cuestiones de las que estábamos hablando a José Antonio de Paz. Agradecemos, no derivamos. O sea, el trabajo de la universidad volcado en la investigación para los pacientes de esclerosis múltiple para nosotros es agradecimiento puro y duro, no derivamos. Ciencias biomédicas de la Universidad de León también, usted forma parte de ese departamento. ¿Qué es lo que hacen ustedes con los pacientes, en este caso, de esclerosis múltiple, desde este punto de vista? Desde este punto de vista lo que queremos es que los afectados estén al 100% de sus posibilidades. Habitualmente no estamos al 100% de nuestras posibilidades, salvo que seamos deportistas de alto nivel, de tal manera que si yo no corro una maratón en 3 horas, no es porque no tenga capacidad, sino porque estoy muy por debajo de mis posibilidades. Por lo tanto, lo que nosotros intentamos es que las personas estén al 100% de sus posibilidades, que eso es mucha ganancia. Y nos centramos básicamente en el entrenamiento de fuerza. Una de las múltiples síntomas y afectaciones que suelen tener es la pérdida de fuerza. Y nos centramos principalmente en las extremidades inferiores, dado que es muy importante para mantener la independencia funcional. De tal manera que lo que hacemos es evaluar a cada una de las personas de forma individualizada diferentes manifestaciones, digamos, de la fuerza, y en base a esos valores programar un entrenamiento individualizado, con cargas, frecuencia, etc. Y esos entrenamientos los hacen en las asociaciones, es decir, en los de León pues vienen a la universidad a evaluarse y entrenan en la asociación,
y en el resto de asociaciones de Castilla y León vamos allí, les evaluamos allí y entrenan allí. En definitiva, un entrenamiento de fuerza personalizado. Estamos viendo como este servicio, que es fundamental, precisamente debido a los especialistas que ponen en juego, investigadores, biólogos, médicos, especialistas en deporte, en una enfermedad que todavía desconocemos, que se denomina autoinmune, pero usted que conoce bien el papel del deporte en la enfermedad en general, ¿no? ¿Cuál es la incidencia que puede tener una vida saludable en cuestión deportiva y actividad física en la aparición o no de una enfermedad como la esclerosis múltiple? Ninguna. Es decir, hasta donde hoy se sabe, el ejercicio, la actividad o la inactividad no es un acelerador o un modificador del riesgo que pueda tener una persona por desarrollar esclerosis múltiple. Ni por hacer ejercicio físico se previene la esclerosis, ni teniendo esclerosis por hacer ejercicio evitas, digamos, que vaya una evolución u otra. Son caminos diferentes, independientemente de la forma evolutiva que tengan las personas. Lo que sí se sabe es que el ejercicio físico individualizado, supervisado, mejora la capacidad funcional, aumenta la autonomía dentro de las posibilidades, disminuye la fatiga, que también es otro de los aspectos muy importantes que perciben las personas. Casi todos los estudios lo que demuestran que un ejercicio físico, digamos, disminuye la percepción de fatiga y la repercusión que tiene esa fatiga en las actividades de la vida diaria. Y por hacer ejercicio tampoco va a aumentar el número de brotes ni va a disminuir el número de brotes. Son cosas separadas. Lo que está claro es que después de un brote, con ejercicio, con entrenamiento, con fisioterapia, con apoyo psicosocial y psicológico, la esclerosis ya no es como la de hace 20 años y el índice de recuperación o reacondicionamiento, me imagino que de unos años para acá estará siendo mayor, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De hecho, antes comentábamos, hasta el año 93-94 encontramos bastantes publicaciones donde se desaconsejaba la práctica de ejercicio físico en los pacientes de esclerosis. Y hoy día no hay ninguno que no aconseje la práctica de ejercicio físico. José Antonio de Paz, muchísimas gracias. Especialista en medicina del deporte, médico además, estudioso de esta enfermedad también, que la conoce bien. Hablábamos del origen, no se sabe muy bien, pero sí que podría haber unos virus gatillo, ¿no? Sí. Nos hablaba usted, por ahí también van los análisis, ¿no? Sí, bueno, no es mi especialidad, pero vamos, porque... Pero lo conoce, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No se sabe la causa, sí que existen algunos factores, como nos han comentado, genéticos, que no te hacen tener un cierto pequeño riesgo mayor, no hay genes así muy determinantes, y al ser una enfermedad autoinmune, como tantas autoinmunes, digamos, una de las posibilidades son virus de desarrollo lento, virus que tenemos, digamos, acantonados, y por circunstancias que no sabemos muy bien, aunque sabemos algunos factores que aumentan esa probabilidad, pues se manifiesta de esta manera. Bueno, mensaje de esperanza también a los pacientes o a las personas que ahora mismo acaban de ser diagnosticadas, ¿no? con esclerosis múltiple, porque afortunadamente cada vez hay un mayor número de personas que pueden recuperar cerca del 100% de sus capacidades, ¿no? Dependiendo del brote. Muchísimas gracias también a Teresa Sánchez por ese trabajo ímprobo que hacéis con los pacientes, nada fácil, pero tan gratificante para los pacientes, me imagino para vosotros cuando los veis evolucionar, ¿no? Por supuesto. Aunque esa evolución sea lenta, va consiguiéndose la evolución y lo veréis en el ánimo, ¿no? de las personas, y en ¿no? su vida, en su vida, que es lo más importante. Pues muchas gracias por eso que hacéis aquí cada día en Esclerosis Múltiple León. Y antes de hablar con Lorena, como afectada de esclerosis múltiple, sí me gustaría resaltar el papel fundamental que tiene la investigación en todo esto, y para ello vamos a poner un vídeo en las pantallas que nos explica muy bien, un vídeo que extraemos de la Federación Nacional de Esclerosis Múltiple, que habla sobre la importancia de la investigación para que algún día, quizá, ¿no? La esclerosis múltiple se pueda curar o incluso evitar. Lo vemos. ¿Cómo se desarrollan los nuevos tratamientos de esclerosis múltiple? Los científicos investigan constantemente nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple. Sin embargo, los nuevos tratamientos pueden tardar entre 10 y 15 años en estar disponibles. Esto es porque cada nuevo tratamiento debe pasar muchos años de ensayos clínicos antes de que pueda ser aprobado. Los ensayos clínicos garantizan que todos los tratamientos son seguros y eficaces. Todo comienza con una idea a la que los investigadores dedican muchos años de estudio y trabajo.
A continuación, el tratamiento pasa por varias pruebas preclínicas en el laboratorio usando tubos de ensayo y organismos vivos. Normalmente, estas pruebas duran 1 año. Como mínimo, si los resultados son satisfactorios, se puede iniciar el ensayo clínico. Los ensayos clínicos constan de 3 fases. Fase 1. El tratamiento se pone a prueba con unas 20 u 80 personas sin problemas médicos. El objetivo, comprobar si es seguro para los seres humanos y encontrar la dosis correcta. Esta fase suele durar 1 año o más. Fase 2. El tratamiento se pone a prueba con unas 100 o 300 personas con esclerosis múltiple y se compara con el tratamiento estándar o un placebo. El objetivo, evaluar su seguridad y comenzar a observar si tiene buenos resultados. La fase 2 suele durar 3 años o más. Fase 3. El tratamiento se pone a prueba con unas 1000 o 3000 personas con esclerosis múltiple y se compara con el tratamiento estándar o con un placebo. El objetivo, observar si tiene buenos resultados y comprender mejor sus posibles efectos secundarios. La fase 3 suele durar 3 años o más. Si un tratamiento pasa por todas esas fases, un organismo regulador tiene que evaluar su seguridad y su eficacia antes de que pueda ser aprobado. Posibles nuevos tratamientos se someten a este proceso continuamente, los cuales nos acercan a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y acabar con la esclerosis múltiple para siempre. Bueno, la investigación que es lenta, no es todo como la vacuna de Pfizer, Moderna o AstraZeneca que llega en 1 año y medio, ¿no? La investigación tiene unos procesos que son largos en el tiempo, pero que se van produciendo paso a paso. Muchísimas gracias a todos por tratar de definir esto, por valorar el papel de la investigación, un papel en el que juega también un protagonismo esencial, asociaciones como Esclerosis Múltiple León. Y yo quería, Lorena, antes de despedirnos, centrarnos en aquellos que ahora mismo están diagnosticados de esclerosis múltiple, acaban de recibir la noticia, tienen el grado de afectación que tengan. Sí me gustaría que tú, como paciente que has pasado por esta enfermedad, nos digas qué es lo que se siente para que se sientan identificados cuando alguien le dice tienes esclerosis múltiple, ¿no? Bueno, yo entiendo que en el momento del diagnóstico hay 2 opciones, 2 formas de enfrentarte a lo que te viene por encima. En los 2 casos no tienes ni idea de lo que supone esclerosis múltiple y en los 2 casos vas a tener la inclinación de ir al ordenador a informarte y es algo que tienes que hacerlo con compañía y con mucha precaución. Y en el diagnóstico, bueno, pues hay veces que te enfrentas a un brote muy duro y estás pensando que es una cosa excesivamente grave, ¿no? Yo cuando tuve el brote que inició el diagnóstico, pues lo que yo pensaba que tenía un tumor y que me iba a morir, entonces al enfrentarme al diagnóstico de la esclerosis múltiple, mi pregunta es mortal, uno se muere con esto y como la respuesta fue que no, pues yo creo que hace que veas y que te enfrentes a una enfermedad en la que crees que vas a poder y de una manera distinta. Y habrá otra pregunta, ¿no? ¿Me voy a quedar así para siempre, no? Ese es el problema cuando te enfrentas a ese diagnóstico, pues imagínate que te duele un poco, que te ves que tienes un problema de movilidad y piensas que es algo de la columna, bueno, pues lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pues las cervicales, y de repente te dicen que tienes esclerosis múltiple, ¿no? Cambia mucho la forma de enfrentarte al diagnóstico dependiendo de cómo te encuentres en ese momento. Para mí lo más importante es el apoyo que tengas social. Estamos hablando de tu pareja, de tus amigos, de tu familia y el apoyo que encuentres en acciones o como la asociación y el no tener miedo a acudir a donde realmente pues van a conocer lo que te ocurre, porque estábamos hablando de los síntomas invisibles, entended de verdad que es muy difícil sentarnos en una mesa y contar que es que parece como que ves pero no ves, pero que se te mueve, pero te pasó por la mañana, pero por la noche no. Decir a alguien que te has levantado, has dormido estupendamente, te has levantado y no has podido llegar
a desayunar porque no tenías fuerza y es muy complicado que el resto de la gente lo entienda. Por eso es importante ponerse en contacto con gente que sabe de qué está hablando y que lo está padeciendo. Muchísimas gracias, de verdad, Lorena López. Rápidamente, me dice Bárbara y Pablo que tengo 30 segundos. Acciones de esclerosis múltiple. Los voy a hacer. En Esclerosis Múltiple León trabajamos en base a proyectos, siempre de una manera muy seria, pero también es muy importante la colaboración de toda la sociedad para poder aportar nuestro granito de arena en investigación. Tenemos 2 proyectos, ahora mismo 2 campañas en marcha. Una es la que nos comentaba Diego Clemente, que será el 20 de noviembre, y otra estaremos en León, en las calles de León, con el fantasma de la esclerosis múltiple, y que invito a todo el mundo a nuestra página web para poder conocer las 2 acciones y poder participar. Esclerosis múltiple León, teléfono 987-226699, muy fácil. 226699, Sí. 987. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Y a todos ustedes, hasta aquí ha dado de sí este programa Analízale, esclerosis múltiple. El próximo sábado volveremos con un nuevo capítulo, una nueva entrega. En este caso será nuestra compañera Thais Lozano, que abordará el contenido y el tema en Analízale de la eutanasia. Continúen viendo La 8 León y sean felices. Adiós. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.